Antes de que empieces a escuchar esto, necesito que sepas algo. Lo que voy a contarte ocurrió de verdad. No es una historia. No es un juego. Es algo que me pasó a mí, en un piso normal, en una ciudad normal, con una vida que era completamente normal hasta que dejó de serlo. Si en algún momento sientes que esto te resulta demasiado cercano, quizá es porque lo es. Vivo en Zaragoza. Siempre he vivido aquí. Nací aquí, fui al colegio aquí y aquí trabajo. Soy técnico de mantenimiento en una empresa de climatización. Trabajo de lunes a viernes, a veces algún sábado. No tengo una vida complicada. Nunca la tuve. Nunca fui supersticioso. Nunca creí en cosas que no se pueden ver ni tocar. Si algo no tiene explicación racional, para mí simplemente es que aún no hemos encontrado esa explicación. Así de sencillo. Me llamo David. Tengo 38 años. Y hace poco más de 2 años, empecé a vivir algo que todavía no sé cómo explicar. Todo empezó cuando mi pareja, Lucía, y yo decidimos buscar un piso más grande. Llevábamos 3 años viviendo en un estudio en el barrio de Las Fuentes. Era pequeño, pero nos apañábamos. Cuando ella se quedó embarazada, supimos que había que moverse. Encontramos el apartamento 304 en un anuncio de segunda mano. Estaba en la calle Predicadores, en el casco histórico de Zaragoza. Un edificio de los años 60. 5 plantas, sin ascensor, escalera de mármol oscuro, portal con una puerta de madera pesada que costaba abrir. El precio era bueno. Demasiado bueno, me dijo Lucía. Yo le dije que el casco viejo tiene muchos pisos así. Que la gente los malvende porque no quiere reformarlos. Fuimos a verlo un martes por la tarde. El casero era un hombre mayor, de unos 70 años, que apenas habló durante la visita. Nos enseñó las habitaciones, el baño, la cocina. Cuando le preguntamos por qué vendía, dijo que ya era mayor y que no quería más quebraderos de cabeza. El piso olía a cerrado, a humedad vieja, pero tenía buena luz, 3 habitaciones, y estaba a 10 minutos andando del trabajo de Lucía. Firmamos el contrato 3 semanas después. Los primeros días fueron normales. Nos dedicamos a limpiar, a pintar, a colocar muebles. Lucía estaba contenta. Yo también. El piso quedó bien. Luminoso, ordenado. Como nuevo. La primera semana dormimos bien. Sin nada raro. La segunda semana, un miércoles por la noche, me desperté a las 3 de la mañana sin saber por qué. No hubo ningún ruido. No fue una pesadilla. Simplemente abrí los ojos y estaba despierto. Completamente despierto, como si llevara horas así. Me quedé tumbado mirando el techo. La habitación estaba en silencio. Lucía dormía a mi lado. Todo estaba bien. Pero había algo. No sé cómo describirlo. No era un sonido. No era un olor. Era más bien una sensación. Como cuando entras en una habitación y sabes que alguien acaba de salir de ella. Ese rastro que deja la presencia de alguien. Me levanté. Fui al baño. Bebí agua. Volví a la cama. No le di importancia. A la semana siguiente, Lucía me dijo que había escuchado algo por la noche. Le pregunté qué. Pasos. Decía que había escuchado pasos en el pasillo. Los pisos viejos crujen, le dije. La madera, las tuberías, el edificio que se asienta. Es normal. Ella asintió. Pero no me miró con convicción. Esa noche, antes de dormirnos, me dijo algo que no entendí del todo en ese momento. Me dijo, este piso tiene algo raro en el pasillo. No sé qué es.
pero cuando paso por ahí de noche, siento que hay alguien al final. Le dije que era la oscuridad, que el pasillo era largo y estrecho y que eso creaba esa sensación. Me dijo que sí, que seguramente tenía razón. Pero esa noche tardé mucho en dormirme. Y cuando por fin lo hice, soñé con el pasillo. Con el final del pasillo. Con algo que estaba ahí pero que no podía ver. En ese momento no le di importancia. Pasaron 3 semanas. El piso seguía bien. Lucía y yo teníamos una rutina. Yo salía pronto al trabajo. Ella trabajaba desde casa, diseño gráfico. Comíamos juntos. Por la tarde dábamos un paseo. Todo normal. Pero algo fue cambiando poco a poco. Primero fue el frío. El piso tenía calefacción central. El edificio la encendía en octubre, que es cuando toca. Pero había un punto en el pasillo, justo delante de la puerta del cuarto pequeño, donde el frío no desaparecía nunca. En ese punto concreto, a cualquier hora del día, hacía más frío que en el resto del piso. Lo medí con un termómetro. No sé por qué lo hice. Supongo que quería una explicación. El resto del piso estaba a 21 grados. Ese punto del pasillo estaba a 16. 5 grados menos. Sin corriente de aire. Sin ventana cerca. Sin ninguna razón aparente. Llamé a un técnico de climatización, que es lo que hago yo para los demás. Le expliqué el problema. Lo revisó todo. Me dijo que no encontraba nada. Que la distribución del calor en los edificios viejos a veces es así. Lo acepté. ¿Qué otra cosa podía hacer? Pero cada vez que pasaba por ese punto del pasillo, algo dentro de mí se tensaba. No era miedo. Era algo más antiguo. Algo que no tiene nombre pero que el cuerpo reconoce solo. El cuarto pequeño era el que íbamos a preparar para el bebé. Lucía quería pintarlo de verde. Compramos la pintura, los rodillos, todo. Un sábado por la mañana empezamos a prepararlo. Cuando quitamos los muebles viejos que habíamos colocado provisionalmente, encontramos algo detrás del armario. Era una marca en la pared. No pintada, sino grabada en el yeso. Como si alguien hubiera pasado algo afilado varias veces por el mismo sitio. Formaba una especie de símbolo. O quizá era solo una forma. No sé cómo describirlo. Era una línea vertical con 3 líneas horizontales cruzándola, pero la última línea horizontal no llegaba a cruzarla del todo. Se quedaba a mitad. Lucía me preguntó qué era. Le dije que no lo sabía. Que probablemente era algo que habían hecho los niños del casero anterior, o el propio casero, o cualquiera que hubiera vivido allí antes. La tapamos con masilla y pintamos encima. Esa noche, Lucía me dijo que no quería que el bebé durmiera en ese cuarto. Le pregunté por qué. Me dijo que no sabía. Que simplemente no quería. No discutí. Le dije que podíamos reorganizar y usar la habitación de invitados para el bebé. Pero esa noche no dormí bien. Y el sueño que tuve era oscuro. No recuerdo las imágenes. Solo recuerdo la sensación. Como estar en un sitio donde no deberías estar y saber que algo en ese sitio ya sabe que estás ahí. Empecé a investigar el piso. No sé muy bien por qué. Supongo que quería información. Quería encontrar una explicación normal. Fui al ayuntamiento. Pedí el historial del inmueble. Es información pública. El edificio fue construido en 1963. El apartamento 304 había tenido varios propietarios a lo largo de los años. Nada especial. Luego fui a hablar con la vecina del 302. Una mujer de unos 60 años, Concha, que llevaba 20 años en el edificio.
Le pregunté sobre el piso, sobre los anteriores inquilinos. Se quedó callada un momento antes de contestar. Me dijo que en el 304 habían vivido varias familias a lo largo de los años, que ninguna se había quedado mucho tiempo, que el último inquilino, antes de que el casero pusiera el piso en venta, había sido un hombre solo. Un hombre que vivió allí casi 2 años y que al final tuvo que irse porque no podía dormir. Le pregunté por qué no podía dormir. Me dijo que ese hombre decía que alguien andaba por el pasillo por las noches. Me quedé quieto. Le pregunté si sabía algo más. Dijo que no, que ella nunca había entrado en ese piso, que había aprendido a no molestar. Cuando le pregunté qué quería decir con eso, bajó la vista y me dijo que era mejor no saber algunas cosas. Esa tarde no le conté nada de esto a Lucía. Durante las semanas siguientes intenté seguir con mi vida normal. Trabajo, rutina, preparativos para el bebé. Lucía estaba bien. Yo intentaba estar bien. Pero algo había cambiado. Empecé a no dormir. No de golpe. Poco a poco. Primero me costaba dormirme. Luego me despertaba a mitad de la noche. Luego empecé a despertarme siempre a la misma hora, las 3:15 de la mañana. Todas las noches. A las 3:15. Me despertaba y me quedaba tumbado en la oscuridad. Y escuchaba. El piso siempre estaba en silencio. Pero ese silencio no era tranquilizador. Era el tipo de silencio que hace que te preguntes qué hay dentro de él. Una noche, a las 3:15, escuché algo. No eran pasos. Era más suave. Como si alguien apoyara la palma de la mano en la pared del pasillo y la deslizara lentamente. Un roce. Continuo. Lento. Me levanté. Fui al pasillo. No había nadie. Pero el punto frío estaba más frío que nunca. Tanto que podía ver mi propio aliento. En el interior de un piso con calefacción encendida. En noviembre, a las 3:15 de la mañana. Volví a la cama sin decir nada. Lucía empezó a notar que algo me pasaba. Me preguntaba si estaba bien. Le decía que sí, que estaba cansado por el trabajo. Ella lo aceptaba, pero me miraba de una manera que yo conocía. La manera en que te mira alguien que sabe que le estás ocultando algo pero que decide no presionarte todavía. Un día, cuando yo estaba en el trabajo, ella me llamó. Tenía la voz diferente. Tranquila, pero tensa por dentro. Me dijo que había entrado en el cuarto pequeño a buscar unas cajas. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que la pared donde habíamos tapado la marca estaba rota. No entendí. Me dijo que la masilla había saltado, que la pintura se había agrietado exactamente en el mismo sitio, que la marca volvía a verse. Le dije que era humedad, que los pisos viejos hacen esas cosas. Hubo un silencio. Luego me dijo, David, la marca es más grande que antes. Esa tarde volví a casa y fui directo al cuarto pequeño. La pared estaba tal y como Lucía había descrito. La masilla había saltado. La pintura agrietada. Y la marca había crecido. Las líneas eran más largas, más profundas. O quizá era yo que las veía de otra manera. Fui a la ferretería. Compré más masilla. Más pintura. Lo cubrí todo otra vez. Esa noche no dormí nada. Me quedé sentado en el salón, con la luz encendida, mirando el pasillo. A las 3:15, el pasillo se quedó completamente en silencio. Ese silencio distinto. El silencio que tiene peso. Y entonces vi algo. No era una figura. No era una sombra con forma humana.
Era un cambio en la oscuridad al final del pasillo. Como si la oscuridad se hubiera vuelto más densa en ese punto. Como si algo estuviera haciendo que la luz no llegara ahí. Duró 3 o 4 segundos. Luego desapareció. Me quedé mirando el pasillo durante 1 hora más. No volvió a ocurrir nada. A la mañana siguiente llamé al casero. El casero tardó 2 días en contestarme. Cuando lo hizo, me dijo que no sabía de qué le estaba hablando. Que el piso estaba bien. Que había vivido gente antes que nosotros y que no había habido ningún problema. Le pregunté por el hombre que no podía dormir. Se quedó en silencio. Luego me dijo que ese hombre había tenido problemas personales. Que no era nada relacionado con el piso. Le pregunté por la marca en la pared. Me dijo que no sabía de ninguna marca. Le dije que mentía. Colgó. No volvió a coger el teléfono cuando lo llamé. Busqué al inquilino anterior. Tardé casi 2 semanas en encontrarlo. No fue fácil. Pregunté en el barrio. Pregunté en el bar de abajo. Al final, la vecina del 302, Concha, me dio un nombre. Me dijo que se llamaba Marcos y que creía que ahora vivía en el barrio de la Almozara. Lo encontré en las redes sociales. Le escribí un mensaje. Le expliqué quién era y dónde vivía. Tardó 4 días en contestar. Su respuesta fue corta. Decía, no puedo hablar de eso. Pero si tienes hijos o vas a tenerlos, sal del piso. Le escribí de nuevo preguntándole por qué. No volvió a contestar. Le conté todo a Lucía esa noche. No me interrumpió. Me escuchó en silencio. Cuando terminé, estuvo callada durante un momento largo. Luego me dijo que quería irse. No discutí. Le dije que sí. Que buscaríamos otro piso. Pero no fue tan fácil. Habíamos firmado un contrato. Teníamos el bebé en camino. Mudarse en ese momento costaba dinero que no teníamos de sobra. Tardamos casi 2 meses en encontrar una salida económica al contrato. 2 meses más en ese piso. Esos 2 meses fueron los peores. No porque ocurrieran cosas espectaculares, sino porque todo se fue volviendo más intenso de una manera que no podía ignorar. El frío en el pasillo aumentó. No lo medí de nuevo. No quería saber el número. Los despertares a las 3:15 siguieron siendo diarios. Noche tras noche. Sin excepción. Como si algo estuviera utilizando mi sueño como un reloj. Lucía empezó a tener sueños malos. No me describía el contenido. Solo me decía que eran oscuros. Que se despertaba con la sensación de que alguien la había estado mirando. Yo dejé de entrar en el cuarto pequeño. Ni siquiera abría la puerta. Un día, cuando Lucía estaba fuera en una revisión médica, yo estaba solo en el piso. Estaba en el salón leyendo. Y escuché la puerta del cuarto pequeño abrirse. Me levanté. Fui al pasillo. La puerta estaba abierta. Yo la había dejado cerrada. No hay corriente en ese piso. No hay ninguna razón para que una puerta se abra sola. Me quedé en el umbral mirando el cuarto. Estaba en penumbra. La persiana medio bajada. El olor a pintura todavía presente. La pared donde habíamos tapado la marca estaba intacta. Pero en el suelo, en el centro del cuarto, había algo. Era una mancha. Oscura. Húmeda. Del tamaño de una mano. La miré durante mucho tiempo. Luego fui a buscar una fregona y la limpié. No la analicé. No la fotografié. Solo la limpié. Cuando Lucía llegó a casa le dije que había tenido un día tranquilo.
La última semana en el piso fue silenciosa. No ocurrió nada visible, pero el ambiente era distinto. Como si el piso supiera que nos íbamos. Como si algo estuviera esperando. La noche antes de la mudanza no dormí nada. Me quedé sentado en el salón con las cajas apiladas alrededor. Lucía dormía en la habitación. A las 3:15, el pasillo se quedó en silencio. Ese silencio. No me levanté. No miré. Me quedé quieto en el sofá con los ojos abiertos y esperé a que pasara. Pasó. A las 3:30, todo volvió a ser normal. El sonido del edificio. La calle al fondo. La respiración de Lucía al otro lado de la puerta. A la mañana siguiente vino la empresa de mudanzas. En 3 horas vaciamos el piso. Antes de salir, fui solo al cuarto pequeño. Miré la pared. Debajo de la pintura, muy levemente, se podía intuir la forma de la marca. Las líneas. La última línea que no llegaba a cruzar del todo. Cerré la puerta y me fui. Nos mudamos a un piso en el barrio de Delicias. Planta baja. Edificio nuevo. Sin historia. Lucía tuvo al bebé 6 semanas después. Un niño. ¿Sano? Todo bien. Durante las primeras semanas en el nuevo piso dormí. Dormí de verdad, por primera vez en meses. No me desperté a las 3:15. Pensé que había terminado. Pero no a los 2 meses de estar en el nuevo piso, una noche, me desperté. Miré el móvil. Las 3:15. Me quedé muy quieto. El piso estaba en silencio. El bebé dormía. Lucía dormía. Todo estaba bien. Pero yo lo sabía. Lo sabía de la misma manera que se saben algunas cosas sin que haya una razón. Sin que haya una prueba. Que no era el piso. Que nunca había sido el piso. Han pasado 8 meses desde la mudanza. La mayoría de las noches duermo bien. Pero no todas. Hay noches en que me despierto a las 3:15. No todas las semanas. Pero sí. Siguen ocurriendo. Y cuando ocurre, me quedo tumbado en la oscuridad y escucho. La mayoría de las veces no hay nada. Solo silencio normal. El silencio de una casa donde duermen personas que quieres. Pero hay veces, no muchas, en que ese silencio cambia de textura. Se vuelve más pesado. Más quieto. Y entonces sé que no estoy solo. No lo veo. No lo escucho. Solo lo sé. Y espero. Y después de un rato, vuelve a ser silencio normal. Y me duermo. Y no pienso en ello durante el día. Porque si pienso en ello durante el día, si le doy nombre, si lo hago real con palabras, entonces deja de ser algo que solo ocurre de noche. Y no quiero eso. Escribo esto porque alguien me preguntó hace poco si alguna vez había vivido algo que no pudiera explicar. No suelo hablar de esto. No se lo he contado a casi nadie. Solo a Lucía, y ella prefiere no mencionarlo. Pero decidí escribirlo. No sé por qué exactamente. Quizá porque guardarlo cansa. Quizá porque escribirlo hace que parezca algo que ocurrió fuera de mí. Algo que puedo poner en un papel y cerrar. Aunque sé que no es así. Si vives en Zaragoza y conoces el edificio de la calle Predicadores, y alguna vez ves el apartamento 304 en alquiler o en venta, no entres. No es que vaya a pasarte algo inmediatamente. No funciona así. Es más lento que eso. Es que algo va a empezar a fijarse en ti. Y una vez que eso ocurre, no importa a dónde vayas. Lo sé porque me ha ocurrido a mí. Y te lo digo sin dramatismo. Sin querer asustarte más de lo necesario.
Solo como aviso, quiero contarte algo sobre cómo cambié durante esos meses. No lo noté yo primero. Lo notaron los demás. Un compañero de trabajo, Miguel, me preguntó un día si estaba bien. Le dije que sí. Me dijo que últimamente estaba muy callado. Que antes yo era el que siempre tenía algo que decir, una broma, un comentario. Que ahora llegaba, hacía mi trabajo y me iba. Tenía razón. No fue una decisión. Simplemente me fui apagando. El cansancio de no dormir bien tiene ese efecto. Pero no era solo el cansancio. Era también el peso de llevar algo que no puedes contarle a nadie porque sabes exactamente cómo va a sonar. ¿Loco? Esa palabra. La usaba yo mismo. Me la decía por dentro cada vez que pensaba en el pasillo, en el frío, en la oscuridad al final del corredor. Me decía, estás loco, David. Estás dejando que el estrés del embarazo y la mudanza y el trabajo te coman la cabeza. Pero entonces llegaba la noche. Y las 3:15. Y el silencio. Y dejaba de parecerme que estaba loco. Fui al médico. No le conté lo del piso. Le dije que no dormía bien. Me recetó algo para la ansiedad. Lo tomé durante un mes. Me ayudó a dormir un poco más, pero los despertares siguieron. Simplemente lo recibía más entumecido. Lo dejé de tomar porque no quería andar por la vida entumecido. Quería estar presente. Para Lucía. Para el bebé que venía. Pero estar presente significaba sentir todo. Y sentir todo en ese piso significaba sentirlo a él. O a ello. No sé qué pronombre usar. Nunca lo supe. Hay algo que no he mencionado y que me cuesta mencionar porque suena peor que todo lo demás. Hubo una noche, a principios de enero, cuando faltaban pocas semanas para la mudanza. Me desperté a las 3:15 como siempre. Lucía dormía. El piso estaba en silencio. Me levanté y fui al pasillo. No sé por qué lo hice. Llevaba semanas sin levantarme cuando ocurría. Había aprendido a quedarme quieto. Pero esa noche algo me llevó al pasillo. Me quedé de pie en el centro del corredor, mirando hacia el cuarto pequeño. La puerta estaba cerrada. El punto frío estaba ahí. Podía sentirlo en los pies, subiendo por las piernas. 5 grados menos. Quizá más. Y entonces, en el silencio absoluto, escuché algo que nunca había escuchado antes. Una respiración. No era mía. Era más lenta que la mía. Más profunda. Venía del otro lado de la puerta del cuarto pequeño. Me quedé completamente inmóvil. La respiración continuó. Regular. Tranquila. Como la de alguien que duerme. No abrí la puerta. No podría haberlo hecho aunque hubiera querido. Mis pies no se movieron. Todo mi cuerpo se negó. Me quedé ahí durante lo que me pareció mucho tiempo. Luego, muy despacio, retrocedí. Fui a la habitación. Me metí en la cama. Me tumbé mirando el techo. La respiración al otro lado de la puerta había parado cuando yo me moví. O quizás siguió y yo ya no podía escucharla. No lo sé. No he vuelto a hablar de eso con nadie. Ni siquiera con Lucía. Hay cosas que si las dices en voz alta se vuelven más reales. Y hay cosas que no necesitan ser más reales de lo que ya son. Pensé mucho en los anteriores inquilinos durante esas semanas. Pensé en todas las personas que habían dormido en ese piso antes que nosotros. En lo que habrían sentido. En si habrían tenido la misma experiencia o algo diferente. Pensé en el hombre que no podía dormir. Marcos. El que me dijo que saliéramos del piso si teníamos hijos.
¿Qué le había pasado a él exactamente? ¿Qué había visto o escuchado que lo llevó a irse? ¿Siguió ocurriéndole después de marcharse? Nunca pude preguntárselo porque nunca volvió a contestar. Pero su silencio me decía algo. El tipo de silencio que tiene alguien que ha decidido que es mejor no remover ciertas cosas. Que vivir con algo es preferible a intentar entenderlo. Yo llegué a entender esa decisión. Hay preguntas que es mejor no hacerse. No porque la respuesta vaya a destruirte, sino porque el proceso de buscarla te cambia. Te mantiene dentro de algo de lo que lo más inteligente es salir. Pero es que salir no es tan fácil cuando lo que te persigue no tiene dirección física. No puedes alejarte de algo que ya está dentro de tu cabeza, que ya ha cambiado la manera en que escuchas el silencio. Eso es lo que hace. No te sigue por la calle. No aparece detrás de ti en el espejo. Simplemente cambia el silencio. Lo hace suyo. Y ya nunca más el silencio vuelve a ser lo que era antes. Hay algo más que no he contado todavía. No lo cuento porque no sé qué significa. Y las cosas que no entiendo me cuesta más hablar de ellas. Hace 3 semanas, revisando unas cajas que aún no habíamos abierto desde la mudanza, encontré algo. Una caja que había etiquetado como cuarto pequeño, varios. Dentro había cosas del cuarto. Cables, herramientas pequeñas, algunas cajas de tornillos. Y en el fondo de la caja, envuelto en papel de periódico, había un trozo de yeso. Un trozo de la pared. Con la marca grabada. Yo no lo metí ahí. Estoy seguro. No tendría ningún sentido que lo hubiera hecho. Lucía dice que ella tampoco lo hizo. Lo tiré a la basura. Fui hasta el contenedor de la calle y lo tiré. Esa noche me desperté a las 3:15. Y el silencio era diferente. Era el silencio del piso de la calle Predicadores. Lo reconocí enseguida. Como reconoces la voz de alguien que no quieres volver a escuchar. No sé cómo termina esto. Quiero creer que termina. Que con el tiempo las noches se vuelven normales del todo y que esto se convierte en algo que pasó y ya está. Pero hay momentos, durante el día, en que miro al bebé dormir y pienso cosas que no debería pensar. Pienso en si esto le afectará a él. En si algo que se pega a una persona puede pegarse también a las personas que están cerca. No lo sé. Nadie me ha dado una respuesta a eso. Y no sé a quién preguntárselo. Hay días en que el bebé se despierta de noche llorando. Es normal. Los bebés lloran. Pero hay noches en que me levanto a atenderle y mientras estoy con él en brazos en la oscuridad, me pregunto qué está mirando. Porque a veces los bebés miran cosas que nosotros no vemos. Un bebé que sigue con los ojos un punto concreto en la habitación. Que sonríe o llora sin razón hacia un rincón vacío. Yo no quiero pensar en eso. Pero lo pienso. Si has llegado hasta aquí y algo de lo que he contado te resulta familiar, si hay algo en tu casa, en tu rutina, en tus noches, que encaja con lo que has escuchado, no lo ignores. No hagas lo que hice yo al principio, que es decirme que tenía una explicación y seguir adelante. A veces la explicación llega demasiado tarde. Y para entonces ya da igual. Yo sigo aquí. Sigo con mi vida. Trabajo, familia, rutina. Pero hay una parte de mí que se quedó en ese pasillo. En ese punto frío. En esa oscuridad al final del corredor. Una parte que todavía espera a las 3:15. Todas las noches. Sin excepción. Si esto te ha inquietado, quizá no sea casualidad que hayas llegado hasta aquí. Quizá algo quería que lo escucharas. Piénsalo. Y esta noche, cuando te despiertes en la oscuridad y el silencio se sienta distinto, acuérdate de esto. Acuérdate. Si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal.
Hay gente que escribe. Gente que necesita contar lo que le ha pasado y no sabe a quién decírselo. Personas normales con vidas normales a las que les ha ocurrido algo que no encaja en ninguna explicación sencilla. Yo voy a estar aquí para leerlo, para contarlo, para que no quede en silencio. Deja en los comentarios si algo de esto te ha resultado familiar. No tienes que dar detalles. No tienes que explicar nada. Solo escribe, yo también. Y ya sabremos que no estamos solos en esto. Y si tienes una historia que quieres contar, ya sabes dónde encontrarme. Cuídate. De verdad. Cuídate mucho. Y esta noche, antes de dormir, no pienses en el final del pasillo.